La sangre del niño manchaba las manos de Isabel cuando su hermano mayor atravesó la puerta del refugio con los ojos ardiendo como brasas del infierno y una sonrisa que prometía tormentos peores que la muerte misma. ¡Espera! Antes de que ocurra la próxima revelación, si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. Hermanita, ronroneó Lucien, arrastrando las palabras como veneno sobre seda. ¿De verdad creíste que podrías esconderlo de nosotros? Isabel se puso de pie lentamente, colocándose entre su hermano y el niño de 6 años que temblaba detrás de ella. El pequeño Thomas había sido atacado por un vampiro salvaje hacía apenas una hora, sus gritos desgarradores resonando en el callejón donde ella había estado cazando. Contra todo instinto de su especie, contra 200 años de adoctrinamiento familiar, lo había salvado. Había matado al vampiro agresor, uno de los suyos, por un humano. Lucien, puedo explicar. ¿Explicar? La risa de su hermano era como vidrio rompiéndose. Oh, hermana querida, no necesitas explicar nada. Todo está perfectamente claro. Traicionaste a nuestra familia, mataste a uno de nuestros primos, y todo por... Miró al niño con desprecio absoluto. Esta cosa patética. Thomas sollozó, presionándose más contra la pared del refugio abandonado donde Isabel lo había llevado. La sangre de sus heridas había empapado los vendajes improvisados que ella había hecho con su propia capa. «Es solo un niño», dijo Isabel, su voz firme a pesar del terror que la invadía. «Es comida», corrigió Lucien, sus colmillos brillando a la luz de la luna que entraba por las ventanas. «Ganado, menos que eso. ¿Y tú? Tú osaste priorizar su insignificante vida sobre la sangre de nuestra sangre». Detrás de Lucien, 2 figuras más emergieron de las sombras. Isabel sintió su corazón muerto contraerse al reconocerlos. Valentina, su hermana gemela, con el rostro inexpresivo y mortalmente bello. Y Damien, el segundo hermano, cuya crueldad solo era superada por su lealtad fanática a las leyes del clan Moreau. «¿Isabel?», dijo Valentina suavemente, y había genuino dolor en su voz. «¿Por qué? ¿Por qué destruiste todo por él?». Era una buena pregunta. Isabel misma se la había estado haciendo desde el momento en que sus manos actuaron sin permiso de su cerebro, desde que sus garras desgarraron la garganta del vampiro agresor en lugar de permitirle terminar con el niño. Había sido los ojos de Thomas, esos ojos verdes enormes llenos de terror, pero también de una súplica tan desesperada, tan humana. «Por favor, no quiero morir, por favor». Algo en esas palabras había resquebrajado la pared que Isabel había construido cuidadosamente durante 2 siglos. Una pared necesaria para sobrevivir como vampira, para ver a los humanos como recursos en lugar de personas. Porque ver su humanidad significaba reconocer el monstruo en que ella misma se había convertido. «Porque estaba cansada», respondió Isabel finalmente. «Cansada de pretender que esto está bien, que somos superiores, que nuestras vidas valen más que las suyas». «Nuestras vidas sí valen más», declaró Damien con convicción absoluta. «Somos inmortales, poderosos, evolucionados más allá de la debilidad humana. Ellos son efímeros, frágiles, reemplazables». «Entonces también lo somos nosotros», replicó Isabel. «¿O acaso olvidas que todos comenzamos como humanos? Tú, yo, Lucien, Valentina, todos fuimos niños asustados una vez». «Eso fue antes», sisó Lucien, «antes de que el patriarca nos eligiera, antes de que nos diera el don oscuro».
Esas versiones débiles de nosotros murieron hace siglos. El patriarca, Lord Antoine Moreau, el vampiro más antiguo de Francia, su creador y líder absoluto del clan Moreau. Un monstruo de 1000 años que había transformado a Isabel en 1823, cuando ella tenía apenas 17 años. Había sido hermosa incluso entonces, y él coleccionaba belleza como otros coleccionaban arte. También había transformado a sus hermanos a lo largo de las décadas. Lucián I, en 1810, convirtiéndolo en el primogénito inmortal. Valentina al mismo tiempo que Isabel, creando gemelas vampíricas con un vínculo más fuerte que la sangre. Damian después, en 1835, completando la familia perfecta del patriarca. Una familia unida por lazos más fuertes que el amor, miedo absoluto a su creador y lealtad ciega a su voluntad. ¿Dónde está él?, preguntó Isabel, aunque temía la respuesta. ¿El patriarca sabe? Oh, lo sabe, confirmó Lucián con una sonrisa cruel. De hecho, nos envió específicamente a recuperarte. Tiene planes para tu castigo. Isabel sintió que el frío de la muerte la invadía más profundamente. Los castigos del patriarca eran legendarios. Había enterrado vivos a vampiros traidores durante décadas. Había cosido bocas cerradas para que no pudieran alimentarse, dejándolos enloquecerse de hambre. Había encadenado a rebeldes bajo el sol naciente, dejando que ardieran lentamente hora tras hora, sanando solo para quemarse de nuevo. «Vendrás con nosotros ahora», ordenó Damian. Y el niño, bueno, su sufrimiento será breve si cooperas. «No», dijo Isabel, y su voz resonó con una determinación que la sorprendió incluso a ella. «No permitiré que lo toquen». Valentina dio un paso adelante, conflicto brillando en sus ojos idénticos a los de Isabel. «Hermana, por favor, no hagas esto más difícil. El niño morirá de todos modos, humanos siempre lo hacen. Pero tú todavía puedes ser salvada si aceptas tu error». «Mi único error», dijo Isabel, «fue no cuestionar esto antes. No ver que ser inmortal no nos hace mejores, solo nos hace más peligrosos». Lucián perdió la paciencia. En un movimiento más rápido que el ojo humano podía seguir, atravesó la habitación y tomó a Isabel del cuello, estrellándola contra la pared con fuerza suficiente para quebrar el yeso. «Suficiente filosofía», gruñó. «Vienes con nosotros ahora, o lo mato frente a ti y luego te arrastramos de todos modos». Thomas gritó cuando Damien se movió hacia él con velocidad sobrenatural, pero Isabel fue más rápida. Liberándose del agarre de Lucien con una fuerza nacida de desesperación, se interpuso entre Damien y el niño, sus propias garras extendidas. «Tendrán que matarme primero». «Eso puede arreglarse», dijo Damien fríamente, pero Valentina lo detuvo con un gesto. «No», dijo la gemela, «el patriarca la quiere viva, tiene algo específico en mente para ella». «¿Y qué hay del niño?», preguntó Lucien. Las órdenes no incluían mantenerlo vivo. Isabel buscó desesperadamente una salida. El refugio tenía solo 2 puertas, ambas ahora bloqueadas por sus hermanos. Las ventanas eran demasiado altas, estaban atrapados. A menos que... Sus ojos se posaron en la antigua chimenea en la esquina. Las chimeneas victorianas a menudo tenían túneles de escape, pasajes secretos para sirvientes. Era su única oportunidad. «Valentina», dijo Isabel rápidamente, «tú sabes que esto está mal, puedo verlo en tus ojos. Eres mi gemela, compartimos alma, compartimos creador», corrigió Valentina, pero su voz temblaba. «No es lo mismo». «¿No lo es? ¿Recuerdas cuando nos transformaron? Yo sostuve tu mano mientras el veneno quemaba. Prometimos cuidarnos siempre. ¿Esa promesa no significa nada?» «Significaba todo», susurró, «hasta que traicionaste a la familia». «No traicioné a la familia», insistió Isabel. «Traicioné al monstruo que nos obliga a ser monstruos. Hay una diferencia». En ese momento de distracción, cuando los 3 hermanos estaban enfocados en el intercambio emocional, Isabel actuó.
Tomó a Thomas en brazos y corrió hacia la chimenea con velocidad vampírica, metiéndose en el pasaje oscuro antes de que sus hermanos pudieran reaccionar. ¡Deténganla!, rugió Lucian. El túnel era estrecho y negro como la muerte, pero Isabel podía ver perfectamente en la oscuridad. Thomas se aferraba a su cuello, demasiado aterrorizado para gritar. Detrás de ella escuchaba a sus hermanos persiguiéndola, sus rugidos de furia resonando en el espacio confinado. El túnel se dividía en múltiples direcciones. Isabel eligió al azar, girando a la izquierda, luego a la derecha, tratando de perder a sus perseguidores en el laberinto subterráneo. El túnel era abrumador, pero también había otra cosa: aire fresco fluyendo desde algún lugar adelante. Una salida. Emergieron en un antiguo sótano de alguna casa abandonada. Isabel subió las escaleras de 3 en 3, atravesó la casa en ruinas y salió a las calles de París. La ciudad dormía bajo la luna llena, inconsciente del drama sobrenatural desarrollándose en sus sombras. ¿A dónde vamos?, preguntó Thomas con voz temblorosa. Era la primera vez que hablaba desde que todo comenzó. Isabel lo miró. Un niño delgado con cabello negro alborozado y esos ojos verdes que la habían condenado. Tenía rasguños sangrando en su rostro, su ropa estaba desgarrada y temblaba de shock y frío. A un lugar seguro, mintió Isabel, porque no había lugar seguro. No de su familia, no del patriarca. Corrió a través de las calles retorcidas de Montmartre, manteniéndose en las sombras. Cada pocos minutos se detenía para escuchar, usando sus sentidos sobrenaturales para detectar perseguidores. Por ahora parecían haberlos perdido en el laberinto subterráneo. Pero no duraría. El patriarca tenía ojos en toda la ciudad. Informantes humanos, vampiros menores que le debían lealtad, incluso algunas brujas que habían hecho pactos con él. París era su dominio, y Isabel acababa de convertirse en la presa más buscada. «Señorita», susurró Thomas, «me duele mucho». Isabel lo puso en el suelo gentilmente y examinó sus heridas a la luz de una farola distante. Las garras del vampiro habían desgarrado profundamente su hombro y costado. Necesitaba atención médica que Isabel no podía proporcionarle sin exponerlos. «Resiste un poco», le dijo, rasgando más tela de su propia ropa para hacer vendajes frescos. «Te llevaré con alguien que puede ayudar». «¿Por qué me salvó?», preguntó Thomas de repente. «Usted es como ellos, ¿verdad? Como el hombre que me atacó». Era una pregunta justa. Isabel podía ver su propio reflejo en una ventana cercana. Ojos rojos brillantes, colmillos asomando ligeramente, piel pálida como mármol. Un monstruo por cualquier definición. «Sí», admitió, «soy como ellos. Pero también fui como tú una vez, y alguien debería haberme salvado entonces. Tal vez pueda compensarlo salvándote ahora». «¿Vas a comerme después?», preguntó Thomas con la honestidad brutal de la infancia. «No», prometí Isabel, «no voy a lastimarte, te lo juro». «¿Por qué debería creerte?». Era otra buena pregunta. Isabel no tenía respuesta excepto: «Porque no tienes otra opción, y porque a pesar de lo que soy, todavía elijo intentar ser algo mejor». Thomas la estudió con esos ojos antiguos en un rostro joven, luego asintió lentamente. «Está bien, te creo». Esa confianza simple y no merecida casi rompió algo en Isabel. Este niño, después de todo lo que había sufrido, todavía elegía creer. Todavía tenía esperanza. Era lo más humano y hermoso que había presenciado en 200 años. La llevó a un distrito diferente de París, al barrio donde sabía que vivían cazadores de vampiros. Era arriesgadísimo, pero los cazadores tenían recursos médicos y, lo más importante, no estaban bajo el control del patriarca. Encontró la casa marcada con símbolos discretos, una cruz invertida con una estaca atravesándola. Tocó la puerta 3 veces, luego 2. El código universal para vampiros buscando tregua. La puerta se abrió para revelar a un hombre de unos 40 años, con cicatrices cruzando su rostro y una ballesta apuntando directamente al corazón de Isabel. «Dame una razón para no disparar»,
dijo con voz áspera. «El niño», respondió Isabel simplemente, apartándose para mostrar a Thomas. «Necesita ayuda. Fue atacado por uno de los míos». El cazador bajó lentamente su arma, confusión reemplazando la hostilidad. ¿Una vampira protegiendo a un humano? Eso es nuevo. «Es mi hermano», mintió Isabel rápidamente. «Era humano. Necesito que lo curen y lo mantengan a salvo». ¿A salvo de qué? «De mi familia». El cazador la estudió durante un largo momento. Luego dio un paso atrás. «Entra, pero un movimiento sospechoso y serás cenizas antes de que puedas parpadear». «Entendido». El interior de la casa del cazador era espartano pero limpio. Había armas por todas partes, estacas de madera, espadas bendecidas, frascos de agua bendita. En las paredes colgaban fotos de vampiros conocidos, objetivos para eliminar. Isabel reconoció varios rostros, incluyendo algunos miembros menores del clan Moreau. «Soy Jean-Baptiste», se presentó el cazador. «¿Tú eres?» «Isabel». «Isabel Moreau». Jean-Baptiste se congeló a medio camino de cerrar la puerta. ¿Moreau? ¿Como en el clan Moreau? ¿La familia más peligrosa de vampiros en Francia? La misma, admitió Isabel. Y vienen por nosotros. Necesito que escondas al niño mientras encuentra una forma de detenerlos permanentemente. «Estás loca», dijo Jean-Baptiste, pero ya estaba moviendo a Thomas hacia una habitación interior. «Marie, trae el kit médico». Una mujer apareció, mayor que Jean-Baptiste, con cabello gris recogido severamente. Sus ojos se ensancharon al ver a Thomas. «Dios mío, ¿qué le pasó?» «Ataque vampírico», explicó Isabel. «Necesita atención inmediata. Yo puedo pagar. Tengo acceso a cuentas del clan». «No queremos tu dinero, maldito», escupió Marie, pero ya estaba examinando las heridas de Thomas con manos expertas. «Esto requerirá puntos y antibióticos». «Niño, ¿cómo te llamas?» «Thomas», susurró el niño. «Thomas Beaumont». «Bien, Thomas. Soy Marie. Voy a cuidarte. ¿Está bien?» Thomas miró a Isabel buscando confirmación. Ella asintió, y solo entonces él se relajó bajo las manos de Marie. Jean-Baptiste llevó a Isabel a otra habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. «Explica», ordenó, «rápido, porque una vampira moró en mi casa con un niño herido no tiene sentido». Isabel le contó todo. El ataque, su intervención, la muerte del vampiro agresor, la huida de sus hermanos. Jean-Baptiste escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Estás muerta», dijo finalmente. «Los Moreau nunca perdonan la traición. He estado cazándolos durante 20 años y nunca he visto a uno de ellos rebelarse». «Lo sé», admitió Isabel. «Por eso necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda? Soy un cazador. Te mataría con gusto en circunstancias normales». «Pero estas no son circunstancias normales». Isabel se inclinó hacia adelante. «Conozco todo sobre el clan Moreau, sus guaridas secretas, sus rituales, las ubicaciones de sus escondites. Puedo darte información que los cazadores han estado buscando durante décadas». «¿A cambio de qué?» «Protección para Thomas, y ayúdame a destruir a mi familia antes de que me encuentren». Jean-Baptiste se rió sin humor. «Destruir al clan Moreau. Escúchate, son los vampiros más poderosos de Europa. Tienen cientos de vasallos. El patriarca mismo ha sobrevivido a 20 campañas de cazadores. Porque nadie conoce sus verdaderas debilidades, pero yo sí». Isabel sacó un pequeño cuaderno de su chaqueta. «He estado documentando secretos durante años». No sabía por qué entonces. Tal vez alguna parte de mí siempre supo que este día llegaría. Jean-Baptiste tomó el cuaderno, hojeándola rápidamente. Sus ojos se ensancharon página tras página. «Esto es, si la mitad de esta información es precisa, toda es precisa. Ubicaciones de cadáveres enterrados, nombres de humanos en su nómina, debilidades específicas de cada miembro de la familia. Todo». «¿Por qué?», preguntó Jean-Baptiste. «¿Por qué documentar esto?
¿Por qué traicionar a tu familia? Porque durante 200 años he sido cómplice de atrocidades. He visto cosas, hecho cosas que me persiguen incluso en mi muerte inmortal. La voz de Isabel se quebró. Cada vez que el patriarca ordenaba una matanza, cada vez que mis hermanos cazaban por deporte, cada vez que alimentábamos nuestra sed sin consideración por las vidas que tomábamos, yo estaba ahí, participando o mirando en silencio, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué este niño específicamente? No lo sé, admitió Isabel. Tal vez porque se veía como mi hermano menor se veía antes de morir de tifus. Tal vez porque sus ojos me recordaron que los humanos son personas, no recursos. O tal vez solo estaba esperando una excusa lo suficientemente buena para finalmente actuar según mi conciencia dormida. John Baptiste cerró el cuaderno lentamente. Si hago esto, si te ayudo, estarás declarando guerra contra tu propia familia. No hay vuelta atrás. Ya crucé ese punto sin retorno cuando maté a su primo, dijo Isabel. Ahora solo estoy tratando de asegurarme de que Thomas sobreviva a las consecuencias de mi elección. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu supervivencia? Isabel sonrió tristemente. Ya estoy muerta, John Baptiste. Lo he estado durante 200 años. Quizás es hora de que finalmente muera por algo que importe. Antes de que John Baptiste pudiera responder, Marie entró corriendo. «Hay vampiros afuera, 3 de ellos. Están llamando por Isabel». El corazón muerto de Isabel se hundió. Los habían encontrado demasiado rápido. «¿Thomas?», preguntó urgentemente. «Estable. Lo escondí en el sótano secreto con barreras mágicas. No pueden detectarlo fácilmente». «Bien». Isabel se volvió hacia Giambattista. «Necesito que prometas algo. Si no salgo de esto con vida, proteges a Thomas. Búscale una familia. Asegúrate de que tenga una vida normal». «No puedo». «Promételo», exigió Isabel, sus ojos brillando con intensidad sobrenatural. «Es lo único que te pido». Giambattista intercambió una mirada con Marie, luego asintió lentamente. «Lo prometo, el niño estará seguro». «Gracias». Isabel respiró profundamente aunque no necesitaba aire. «Ahora vamos a negociar con los monstruos». Salió de la casa para encontrar a sus 3 hermanos esperando en la calle, formando un semicírculo amenazante. La luz de la luna les daba un aspecto aún más sobrenatural, como estatuas de mármol cobradas vida. «Qué conveniente», dijo Lucien con sarcasmo. «Te refugiaste con cazadores. Esto es traición sobre traición». «El niño no está aquí», mintió Isabel. «Lo escondí en otro lugar, y no lo encontrarán». «No importa», dijo Damien. «El patriarca ha actualizado nuestras órdenes. Si no puedes ser razonada, debemos traerte por la fuerza. El destino del niño es secundario». «¿Y si me resisto?», desafió Isabel. «Entonces te incapacitamos», respondió Damian simplemente. «Preferiblemente sin destruir tu rostro. Al patriarca le gusta que sus castigos sean estéticos». Valentina dio un paso adelante, separándose ligeramente de sus hermanos. «Isabel, por favor, ven voluntariamente. El castigo será menor si muestras arrepentimiento». «¿Arrepentimiento por qué?», preguntó Isabel. «¿Por finalmente actuar según mi conciencia? ¿Por elegir proteger en lugar de destruir? ¿Por traicionar a los que te hicieron lo que eres?», respondió Valentina con dolor en su voz. «Somos familia, hermana». Eso debería significar algo. Debería, acordó Isabel, pero no cuando familia significa ser cómplice de monstruosidades. No cuando lealtad significa abandonar toda moralidad. La moralidad es una construcción humana, argumentó Lucian. Nosotros trascendimos eso. Somos depredadores. Actuar según nuestra naturaleza no es inmoral, es inevitable. «Entonces yo elijo luchar contra mi naturaleza», declaró Isabel. «Elijo ser algo más que un depredador». Lucian sisó con frustración. «Suficiente. La llevamos ahora».
Avanzó con velocidad sobrenatural, pero Jean-Baptiste salió de la casa con su ballesta levantada, disparando un virote que silbó peligrosamente cerca de la cabeza de Lucian. «Ella está bajo mi protección», anunció el cazador. «Retírense, o esto se convierte en guerra abierta». Damian se rió. ¿Un cazador protegiendo a un vampiro? El mundo se ha vuelto verdaderamente loco. «No cualquier vampiro», corrigió Jean-Baptiste. «Una que está dispuesta a traicionar a los Moroa. Eso vale más que el oro para nosotros». La expresión de Lucian se oscureció peligrosamente. «¿Qué le diste, Isabel? ¿Qué secretos vendiste como la traidora que eres?» «Todo», respondió Isabel con desafío. «Cada secreto, cada ubicación, cada debilidad. Si me llevan al patriarca, esa información va directamente a todas las células de cazadores en Europa. Tu elección fue un farol magistral». El cuaderno todavía estaba con Jean-Baptiste y no había tenido tiempo de distribuir la información, pero sus hermanos no lo sabían. Lucian, Damian y Valentina intercambiaron miradas inciertas. Esta era una complicación que no habían anticipado. «Estás mintiendo», dijo Damian, pero su voz carecía de convicción. «¿Quieres arriesgarte?», preguntó Isabel. «El patriarca te hará responsable si sus secretos se exponen. ¿Cuál crees que será tu castigo por ese fracaso?» Fue Valentina quien finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres, Isabel? ¿Cuáles son tus términos?» «Libertad, para mí y para el niño. Salimos de París, salimos de Francia, y el clan Moreau nos deja en paz». «Imposible», escupió Lucian. «El patriarca nunca permitiría tal deshonor». «Entonces tendrá que lidiar con las consecuencias», respondió Isabel, «porque no voy a detenerme. Destruiré este clan desde dentro si es necesario. Expondré cada crimen, cada víctima, cada complot. Y cuando termine, los Moreau serán cazados hasta la extinción». El silencio que siguió era denso con tensión. Isabel podía ver los cálculos formándose detrás de los ojos de sus hermanos. Eran predadores, sí, pero también estrategas. Y ella acababa de hacer que la ecuación fuera mucho más complicada. «Necesitamos consultar con el patriarca», dijo finalmente Valentina. «Esto está más allá de nuestra autoridad». «Tienen hasta el amanecer», dijo Isabel. «Después empiezo a distribuir la información de todos los modos». Los tres vampiros retrocedieron hacia las sombras. «Esto no ha terminado, hermana», prometió Lucian. «Una forma u otra responderás por tus crímenes». Luego desaparecieron en la noche, moviéndose con velocidad sobrenatural hacia el centro de la ciudad donde el patriarca mantenía su corte. Jean-Baptiste bajó su ballesta con un suspiro tembloroso. «¿Realmente tienes copias de esa información lista para distribuir?» «No», admitió Isabel. «Pero ellos no lo saben, y ahora tenemos tiempo para hacerlo realidad. Necesitarás ayuda». Jean-Baptiste señaló hacia la casa. «Tengo contactos, otros cazadores que han estado esperando una oportunidad de golpear a los Moreau». «Reúnelos», dijo Isabel, «pero con una advertencia. Esto no es una campaña de exterminio. Yo quiero desmantelar el clan Moreau sin masacres innecesarias. Los vampiros bajo el control del patriarca son víctimas también, a su manera. Hablas de monstruos que han matado a incontables inocentes. Lo sé, y merecen justicia. Pero también merecen la oportunidad de elegir un camino diferente, como yo estoy eligiendo ahora». Isabel lo miró directamente. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos con principios, o no lo hacemos en absoluto». Jean-Baptiste la estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Está bien, pero si tus principios ponen en peligro vidas humanas, renegociaremos». «Justo». Pasaron el resto de la noche en preparación febril.
Jean-Baptiste contactó a una red de cazadores a través de mensajes cifrados. Marie hizo copias del cuaderno de Isabel, asegurándose de que la información estuviera respaldada en múltiples ubicaciones. E Isabel misma comenzó a escribir, documentando cada detalle adicional que recordaba. Thomas durmió en el sótano, protegido por barreras mágicas que una bruja aliada había instalado años atrás. Isabel bajó a verlo una vez, encontrándolo acurrucado bajo mantas, su respiración irregular pero estable. «Señorita Isabel», murmuró cuando ella se acercó. «Shh, duerme, estás a salvo. ¿Vendrán por nosotros?» «Tal vez», admitió ella, «pero no te dejaré. Eso te lo prometo». «¿Qué va a pasar ahora?». Era una pregunta imposible de responder. Isabel no tenía idea de qué haría el patriarca. Podía ordenar un asalto total contra la casa del cazador, destruyendo todo y a todos. Podía aceptar sus términos y dejarlos ir, pero solo para cazarlos más tarde cuando su guardia bajara. O podía hacer algo completamente inesperado, porque después de 1000 años su mente funcionaba en formas que incluso sus propios descendientes no podían predecir. «Vamos a luchar», dijo Isabel finalmente. «Y con suerte vamos a ganar». «¿Y si no ganamos?». Isabel acarició el cabello del niño gentilmente. «Entonces al menos hicimos lo correcto. Y eso tiene que contar para algo». El amanecer llegó sin respuesta del patriarca. Isabel había esperado un ataque nocturno, pero las horas pasaron en silencio tenso. John Baptista había fortificado la casa con cada defensa disponible. Agua bendita rociada en umbrales, estacas preparadas en cada habitación, símbolos sagrados tallados en puertas y ventanas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la ciudad, Isabel tuvo que retirarse al sótano. La luz del día era mortal para vampiros, incluso aquellos tan antiguos como ella. Se sentó en la oscuridad, escuchando los movimientos de Marie y Jean-Baptiste arriba, preguntándose si había cometido el error más grande de su larga existencia. No se arrepentía de salvar a Thomas, pero había arrastrado a otros a su guerra personal y eso pesaba sobre ella. Cerca del mediodía, alguien tocó la puerta de arriba. Isabel escuchó a Jean-Baptiste moverse cautelosamente, el sonido metálico de una ballesta siendo preparada. «¿Quién es?», demandó el cazador. «Un mensajero», respondió una voz masculina desconocida. «Del patriarca Moreau. Vengo bajo bandera de tregua». Isabel subió las escaleras rápidamente, manteniéndose en las sombras lejos de cualquier luz solar que pudiera filtrar. «¿Qué mensaje?», preguntó desde la oscuridad. «Isabel Moreau», dijo el mensajero. «El patriarca solicita tu presencia en la Basílica de Saint-Denis al anochecer. Solo tú. No habrá emboscada. Vengo para negociar términos personalmente». Jean-Baptiste y Marie intercambiaron miradas alarmadas. La Basílica de Saint-Denis era terreno neutral tradicional, un lugar sagrado donde incluso los vampiros respetaban ciertas reglas, pero también era el lugar perfecto para una trampa. «¿Y si me niego?», preguntó Isabel. Entonces el patriarca asume que no hay posibilidad de negociación. Sus próximas acciones serán definitivas. «Eso es una amenaza», gruñó Jean-Baptiste. «Es una declaración de hecho», corrigió el mensajero. «El patriarca ofrece diplomacia. Ustedes pueden aceptar o rechazar. Las consecuencias son suyas». «Dile al patriarca que estaré allí», dijo Isabel antes de que Jean-Baptiste pudiera protestar. «Sola, como solicita». «No», objetó Jean-Baptiste cuando el mensajero se fue. «Es obviamente una trampa». «Quizás, pero también es la única oportunidad de resolver esto sin baño de sangre». Isabel miró hacia el sótano donde Thomas dormía. «Tengo que intentarlo». «Entonces te acompañaré, desde la distancia, con francotiradores. Si el patriarca detecta traición, matará a todos en esa basílica, incluyendo humanos inocentes que puedan estar ahí». Isabel sacudió la cabeza. «No, esto lo hago sola». Marie puso una mano en el hombro de Isabel. «¿Eres valiente o estúpida? Posiblemente ambas. Definitivamente ambas».
acordó Isabel con una sonrisa triste. Pasó el día preparándose mentalmente, revisando cada escenario posible. Al anochecer, se vistió con ropa simple pero elegante, un vestido negro que había sido su favorito en vida. Si iba a morir finalmente, al menos lo haría con dignidad. Thomas despertó cuando ella estaba por partir. ¿Te vas? Solo por un rato, mintió Isabel. Vuelvo pronto. No es verdad, dijo Thomas con esa percepción inquietante que a veces tenían los niños. Vas a pelear. Voy a negociar. Es lo mismo cuando hablas con monstruos. Isabel se arrodilló a su nivel. Escucha, Thomas. Si no regreso, Jean-Baptiste y Marie cuidarán de ti. Son buenas personas. Te encontrarán una familia que te ame. No quiero otra familia. Te quiero a ti. Esas palabras simples casi destruyeron la compostura de Isabel. Este niño, después de conocerla apenas 2 días, había decidido confiar en ella completamente. Era una responsabilidad aterradora y hermosa. Y yo quiero estar aquí para ti, dijo honestamente. Por eso voy a hacer todo lo posible por regresar. Pero necesito que seas valiente, ¿está bien? Pase lo que pase, sé valiente. Thomas asintió, lágrimas brillando en sus ojos verdes. Está bien. Seré valiente como tú. Isabel lo abrazó brevemente. Luego se obligó a apartarse antes de que su determinación flaqueara. La Basílica Maison-Denis se alzaba contra el cielo nocturno como una montaña gótica de piedra y fe. Había sido el lugar de entierro de reyes franceses durante siglos, un sitio de poder tanto sagrado como temporal. Isabel sintió el peso de ese poder cuando cruzó el umbral, como si 1000 años de oraciones hubieran impregnado las piedras mismas. El patriarca la esperaba cerca del altar, una figura imposiblemente alta, vestida con ropas que podrían haber sido elegantes en el siglo XII. Su rostro era hermoso de la manera que las estatuas son hermosas, perfectas, pero carentes de calidez humana. Ojos tan negros que parecían absorber la luz lo observaban con una intensidad que había quebrado mentes más fuertes que la de Isabel. Junto a él estaban Lucien, Valentina y Damien, formando una corte mortal en un lugar sagrado. Isabel, dijo el patriarca, y su voz era como tierra cayendo sobre un ataúd. Mi hija rebelde, qué apropiado que nos encontremos en un lugar de muertos, pues ciertamente has matado el futuro que te había preparado. Patriarca, respondió Isabel, manteniendo su voz firme, agradezco que aceptara reunirse. ¿Aceptar? Una sonrisa fría curvó sus labios. Niña, yo no acepto nada. Ordeno, permito, dicto, pero nunca acepto. Era un recordatorio de la jerarquía absoluta del clan. Isabel forzó a sí misma a no bajar la mirada. Entonces agradezco su permiso para esta audiencia. Mejor. El patriarca se movió con gracia antinatural, circulando alrededor de ella como un tiburón. Tus hermanos me cuentan historias fascinantes, que mataste a tu primo por un niño humano, que amenazaste con exponer secretos del clan, que te aliaste con cazadores. Todo verdad. ¿Y no niegas estos crímenes? No son crímenes, son elecciones. Hay una diferencia. El patriarca se detuvo frente a ella. Explica esa diferencia para mí. He vivido 1000 años y no veo distinción. Un crimen implica inmoralidad inherente. Mis acciones fueron morales. Salvar una vida inocente nunca puede ser crimen, sin importar qué leyes artificiales hayan sido establecidas para decir lo contrario. Artificial. El patriarca probó la palabra. Interesante elección. Entonces nuestras leyes, forjadas a través de siglos de supervivencia contra cazadores y brujas, y la iglesia misma, ¿son artificiales? Sí, porque no se basan en justicia, sino en poder, en mantener el status quo que nos beneficia a expensas de aquellos más débiles. Lucián siseó de furia, pero el patriarca lo silenció con un gesto. Continúa, me intrigas. Durante 200 años he obedecido ciegamente, dijo Isabel. He matado cuando ordenaste matar.
He aterrorizado cuando ordenaste terror. Me convencí de que era necesario, que nuestra supervivencia lo requería. Pero esa noche, viendo a ese vampiro atacar a un niño indefenso por puro entretenimiento, algo se quebró en mí. Vi con claridad lo que nos hemos convertido. ¿Y qué somos?, preguntó el patriarca con curiosidad genuina. Parásitos que justifican su parasitismo con filosofía vacía. Nos llamamos superiores, evolucionados, pero ¿qué hemos construido realmente? ¿Qué hemos creado excepto sufrimiento y miedo? La voz de Isabel se elevó con pasión. Los humanos, con sus vidas breves, construyen civilizaciones, crean arte, música, literatura, se sacrifican unos por otros. Y nosotros solo consumimos. Somos eternamente estériles. El silencio que siguió era absoluto. Incluso sus hermanos parecían impactados por la audacia de sus palabras. Entonces el patriarca hizo algo inesperado. Se rió. Fue una risa baja y genuina que resonó en la basílica vacía. ¡Magnífico! ¡Absolutamente magnífico! Se volvió hacia sus otros hijos. ¿Escucharon eso? Después de 2 siglos, finalmente desarrolló una columna vertebral. Patriarca, comenzó Lucien confundido. Silencio. El patriarca volvió su atención a Isabel. ¿Sabes por qué te transformé, niña? Porque era hermosa, porque coleccionabas belleza. Esa fue una razón, pero no la principal. Se acercó a ella hasta que estuvieron casi tocándose. Te transformé porque vi algo en tus ojos cuando te estabas muriendo de tuberculosis. Vi furia, furia contra la injusticia de morir joven, de no ver todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Esa furia me habló. No entiendo. Esperaba que esa furia se convirtiera en ambición, en sed de poder y dominación. En cambio, has transformado esa furia en algo mucho más raro, en principios. Hizo una pausa. No estoy seguro de si admirarlo u odiarlo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Isabel. «¿Me castigas por tener principios?». «Debería. Las leyes del clan exigen tu destrucción por traición. Pero...» El patriarca sonrió misteriosamente. «También he vivido lo suficiente para reconocer momentos bisagra en la historia. Y esto, querida Isabel, es uno de ellos». «No entiendo», repitió Isabel. «El mundo está cambiando. Los humanos se vuelven más peligrosos cada década. La tecnología compensa su debilidad física. Y los cazadores se organizan mejor que nunca». El patriarca se alejó, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. «He sentido la marea girando durante décadas. Pronto, nosotros, los antiguos, tendremos que adaptarnos o ser extinguidos. ¿Y yo, factor en esa adaptación cómo? Eres un experimento, una prueba de concepto». Se volvió bruscamente. «Te ofrezco un trato, Isabel Moreo. Tu libertad, la del niño también. Incluso recursos para establecerte lejos de aquí. ¿A cambio de qué? Tu éxito o fracaso. Vivirás según estos principios tuyos. Intentarás crear algo diferente, una forma de existir como vampira sin ser monstruo. Y yo observaré». Sus ojos brillaron peligrosamente. «Si tienes éxito, si pruebas que es posible, entonces quizás reconsideraré cómo gobernamos. Si fallas, si tu moralidad te debilita hasta la destrucción, entonces habré probado que tenía razón todo este tiempo». Era un juego para él, una apuesta intelectual. Isabel lo vio con claridad. El patriarca no había sobrevivido 1000 años siendo rígido. Había sobrevivido siendo adaptable, astuto, dispuesto a experimentar cuando el costo personal era mínimo. «¿Y mis hermanos?», preguntó Isabel. «¿Cómo encajan en esto?».
El patriarca miró a Lucien, Damien y Valentina. Ellos permanecen conmigo. Sus opiniones sobre tu experimento son variadas. Su sonrisa se ensanchó. Lucien cree que fracasarás en semanas. Damien te da 6 meses. Pero Valentina, ella cree que podría sorprendernos a todos. Isabel miró a su gemela, viendo conflicto y algo más profundo en esos ojos idénticos a los suyos. ¿Es verdad, Valentina? Valentina luchó con las palabras. Quiero que tengas razón. Quiero creer que podemos ser algo más que lo que somos. Pero tengo miedo de que descubras que nuestra naturaleza es inmutable. Entonces tendré que probar lo contrario, dijo Isabel con determinación renovada. Hay reglas, continuó el patriarca. No expondrás secretos del clan mientras vivas. No reclutarás otros vampiros a tu causa. Y lo más importante, si tu experimento falla, si te veo recurrir a viejas costumbres o si tu moralidad causa tu destrucción, tu deuda se considerará pagada con tu verdadera muerte, sin resurrección, sin segundas oportunidades. ¿Entendido? ¿Y aceptas estos términos? Isabel respiró profundamente, considerando. Era una jaula de oro con barrotes de expectativa, pero también era libertad genuina, algo que nunca esperó tener nuevamente. Acepto. Excelente. El patriarca chasqueó los dedos y un sirviente vampiro apareció con un cofre. Aquí hay fondos suficientes para establecerte, también documentos de identidad para ti y el niño. Sugiero América, lejos de la influencia europea de los clanes antiguos. ¿Y si vuelvo? No lo harás, dijo el patriarca con certeza, porque si vuelves será porque fallaste, y el fracaso significa muerte. Así que vivirás bien y lejos, Isabel oró, o morirás intentándolo. Era una despedida final disfrazada de oportunidad. Isabel lo entendió perfectamente. ¿Puedo despedirme de mis hermanos? Tienes 5 minutos. Lucien se negó a acercarse, su expresión una máscara de disgusto. Damien le ofreció una inclinación formal de cabeza, pero nada más. Era Valentina quien se adelantó, lágrimas carmesí brillando en sus ojos. «Hermana», susurró. «Gemela», respondió Isabel, abrazándola apretadamente. «Te extrañaré cada día, cada siglo. Y yo a ti, pero Tal vez algún día el mundo cambie lo suficiente para que podamos reunirnos sin esta distancia entre nosotros. ¿Crees que eso es posible? Tengo que creerlo. De otro modo, ¿cuál es el punto? Se separaron y Isabel pudo ver el alma gemela en los ojos de Valentina luchando con lealtades divididas. «Cuando sea mi tiempo de elegir», susurró Valentina, «cuando finalmente tenga mi propio momento de claridad, ¿puedo buscarte?» «Siempre», prometió Isabel, sin importar cuántos años pasen. Luego se obligó a alejarse antes de que su resolución se desmoronara. Regresó a la casa de Jean-Baptiste para encontrar a Thomas esperando despierto, a pesar de la hora tardía. «¿Ganaste?», preguntó el niño inmediatamente. «Algo mejor», respondió Isabel. «Negocié nuestra libertad. Nos vamos a América, un nuevo comienzo para ambos». Thomas se lanzó a sus brazos y ella lo atrapó, sorprendida por la fuerza de su propio afecto por este niño que apenas conocía. «¿Puedo llamarte mamá?», preguntó Thomas contra su hombro. La pregunta casi destruyó a Isabel. Ella, que nunca había tenido hijos en vida, que se había creído incapaz de amor maternal, ahora sostenía un niño que la veía como familia. «Si quieres», logró decir, «pero eso significa que tienes que aguantarme por largo tiempo. Soy muy mandona». «No me importa. Eres buena, incluso cuando eres mandona». Jean-Baptiste y Marie observaban desde el umbral. «¿Entonces es verdad?», preguntó el cazador. «¿Te dejará ir?» «Sí, bajo ciertas condiciones, pero somos libres».
Isabel miró el cuaderno que todavía estaba sobre la mesa. Sobre la información que te di. Ya la distribuimos, dijo Jean-Baptiste. Copias fueron a cada célula de cazadores principal en Europa. No se puede deshacer. Bien, dijo Isabel, sorprendiéndolos. Que el patriarca sepa que incluso dándome libertad, las consecuencias de sus acciones pasadas lo perseguirán. Alguna justicia al menos. Prepararon su partida rápidamente. En 3 días, Isabel y Thomas estaban en un barco con destino a Nueva York, llevando poco excepto el cofre del patriarca y esperanza renovada. Durante la travesía oceánica, Isabel enseñó a Thomas sobre su nueva realidad. Le explicó qué era ella, qué podía y no podía hacer. Le enseñó las señales de otros sobrenaturales, cómo mantenerse seguro, cómo vivir en un mundo donde magia y monstruos existían en las sombras. Y Thomas, a su vez, le enseñó a Isabel sobre humanidad, sobre inocencia no contaminada por sí mismo, sobre esperanza que sobrevivía al trauma, sobre amor que no pedía nada excepto ser correspondido. Llegaron a Nueva York en pleno verano de 1923. La ciudad bullía con vida y posibilidad. Isabel alquiló un apartamento en el Lower East Side, lejos de las áreas elegantes donde otros vampiros cazaban. Estableció una identidad como viuda con un hijo, algo lo suficientemente común como para no levantar sospechas. Los primeros meses fueron los más difíciles. Isabel tuvo que reaprender cómo existir sin el apoyo del clan. Tuvo que encontrar fuentes de sangre éticas, donaciones pagadas de adultos conscientes, reservas de hospitales obtenidas a través de contactos corruptos pero no violentos. Cada compromiso era agotador, cada elección moral un campo minado. Hubo momentos donde casi recayó, noches donde el hambre era tan intensa que sus colmillos se extendían involuntariamente, momentos donde veía humanos vulnerables y su instinto depredador gritaba para atacar. Pero entonces Thomas entraría a la habitación con una pregunta sobre su tarea o una historia sobre su día, y ese ancla de humanidad la traería de regreso. «Mamá, ¿puedes ayudarme con matemáticas?», preguntaría, o «Mamá, ¿por qué el cielo es azul?». Y esa palabra, mamá, era suficiente para recordarle por qué había elegido este camino difícil. Con el tiempo, desarrollaron rutinas. Thomas iba a la escuela durante el día mientras Isabel dormía, protegida de la luz solar. Por las noches, ella lo ayudaba con tareas, leía con él, lo escuchaba hablar sobre sus sueños y miedos. Los fines de semana exploraban la ciudad juntos después del anochecer, descubriendo teatros y bibliotecas y parques donde otros noctámbulos se reunían. Isabel también comenzó a usar su inmortalidad de manera productiva. Se inscribió en cursos universitarios nocturnos, acumulando conocimiento en medicina, psicología, historia. Si iba a vivir eternamente, razonó, al menos viviría con propósito. Y lentamente construyeron algo que ninguno había tenido antes, una familia real. Los años pasaron, Thomas creció de niño a adolescente a joven adulto. Isabel permaneció eternamente igual, y eso eventualmente causó complicaciones. Tuvieron que mudarse cada década aproximadamente, inventar nuevas identidades, pretender ser hermana en lugar de madre cuando la diferencia de edad aparente se volvía sospechosa. Pero a través de todo, su vínculo solo se fortaleció. En 1945, cuando Thomas tenía 28 años y había servido en la guerra, regresó a casa cambiado. Había visto horrores que incluso Isabel, con sus 200 años, luchaba por comprender. Campos de exterminio, ciudades bombardeadas hasta la inexistencia, crueldad humana que rivalizaba cualquier cosa que los vampiros pudieran infligir. «Hablabas de monstruos como si fueran solo sobrenaturales», dijo una noche, mirando un vaso de whisky sin beber. «Pero vi monstruos usando uniformes humanos. Vi hombres ordinarios hacer cosas extraordinariamente malvadas». «Lo sé», dijo Isabel suavemente. «La capacidad para el mal no está limitada a los inmortales, es una condición universal. Entonces, ¿cómo sabemos que somos diferentes? ¿Cómo sé que no soy uno de ellos?» «Porque te haces esa pregunta», respondió Isabel. «Los verdaderos monstruos nunca cuestionan su moralidad,
simplemente actúan. Thomas finalmente la miró. ¿Alguna vez te arrepientes de salvarme esa noche? Tu vida sería más fácil sin mí. Mi vida sería vacía sin ti, corrigió Isabel ferozmente. Tú me diste algo que 1000 años de existencia nunca podrían. Propósito, significado, amor. Nunca, ni por un segundo, me arrepiento de elegirte sobre mi familia vampira. Incluso sabiendo que algún día voy a morir y tú vas a continuar, era una pregunta que los había perseguido durante años. Thomas era humano, mortal, envejeciendo, mientras Isabel permanecía congelada en su juventud de 17 años. Especialmente por eso, dijo Isabel, porque tu vida tiene final, cada momento contigo es precioso. Los inmortales desperdiciamos tiempo porque tenemos una eternidad. Tú me enseñaste a valorar cada día. Hay una solución, dijo Thomas cuidadosamente. Podrías transformarme. Era una conversación que habían evitado durante décadas. Isabel sintió su estómago contraerse. No, ¿por qué no? Podríamos estar juntos para siempre, como verdadera familia. Porque convertirte en vampiro significa matarte primero. Matar al Thomas humano que conozco y amo. Sí, te traería de regreso, pero diferente. Cambiado de maneras que no puedo predecir. Isabel sacudió la cabeza. No puedo hacer eso. No después de luchar tanto para salvarte como humano. ¿Y si es lo que quiero? Entonces pregúntame de nuevo cuando tengas 50 o 60, cuando hayas vivido una vida completa. Pero no ahora, no cuando todavía tienes tanto vida humana por experimentar. Thomas no presionó el tema, pero Isabel sabía que no había terminado. Era una sombra sobre su felicidad, la inevitable separación que la muerte traería. En 1963, Thomas se casó con una mujer llamada Catherine, una maestra de escuela con ojos amables y risa fácil. Isabel asistió a la boda bajo el alias de hermana mayor de Thomas, sonriendo a través del dolor de saber que su rol estaba cambiando. Pero Catherine demostró ser especial. A diferencia de la mayoría, no tenía miedo cuando finalmente aprendió la verdad sobre Isabel. En cambio, estaba fascinada. Entonces Thomas no estaba exagerando, dijo después de que Isabel le demostrara su fuerza sobrenatural. ¿Realmente eres un vampiro? ¿No tienes miedo? ¿De la mujer que salvó a mi esposo cuando era niño? ¿Que lo crió con más amor que muchos padres humanos muestran? Catherine sonrió. No, no tengo miedo. Tengo gratitud. La mayoría de las personas reaccionan diferente a los monstruos. Tú no eres un monstruo. Eres solo alguien tratando de hacer lo correcto en circunstancias difíciles. Eso te hace humana donde importa. Esas palabras significaron más para Isabel de lo que podía expresar. Y cuando los hijos de Thomas comenzaron a llegar, cuando ella se convirtió en tía Isabel para una nueva generación, sintió que algo había sanado en su alma muerta. Estaba construyendo legado, no de sangre vampírica, sino de amor y elecciones correctas. Los años siguieron pasando. Thomas envejeció mientras Isabel permanecía joven. Sus hijos crecieron y tuvieron sus propios hijos. Y a través de todo, Isabel estuvo allí, protectora silenciosa, guardiana inmortal de una familia que había elegido sobre su propia especie. En 1995, Thomas yacía en su lecho de muerte, a los 78 años. Isabel se sentó junto a él, sosteniendo su mano arrugada en la suya eternamente joven. «Viví una buena vida», susurró él, su voz débil. «Gracias a ti. Fuiste tú quien me salvó», corrigió Isabel. «Nunca lo olvides. Me salvaste de ser monstruo». «Última oportunidad», dijo Thomas con una sonrisa débil. «¿Me transformas? ¿Continuamos juntos?» Isabel consideró seriamente. Podía hacerlo, podía darle inmortalidad. Pero mirando su rostro pacífico, viendo la satisfacción de una vida bien vivida, supo la respuesta correcta. «No», dijo gentilmente, «has ganado tu descanso. Ve en paz, sabiendo que fuiste amado.
que cambiaste el mundo siendo exactamente quien fuiste. ¿Estarás bien? ¿Sin mí? No, admitió Isabel, pero continuaré, por tus hijos, por tus nietos, por todos los que todavía puedo proteger y amar. Ese es tu legado, Thomas. Me enseñaste que el amor vale el dolor de la pérdida. Thomas cerró sus ojos con una última sonrisa. Mamá, susurró, usando esa palabra una última vez. Gracias. Luego se fue, pacíficamente, rodeado de familia. Isabel lloró por primera vez en 200 años. Lágrimas de sangre que mancharon sus mejillas. Pero no le importó. Había ganado el derecho de llorar, el derecho de sentir pérdida genuina, porque había amado genuinamente. En 2025, casi 30 años después de la muerte de Thomas, Isabel recibió una visita inesperada. Tocaron su puerta al anochecer, y cuando abrió, encontró a Valentina parada allí. Su gemela había cambiado. Todavía era hermosa, pero había algo diferente en sus ojos. Algo más suave, más humano. Hermana, dijo Valentina, ha pasado mucho tiempo. 200 años, respondió Isabel, invitándola a entrar. ¿Qué te trae aquí? El patriarca murió. Hace 10 años, una alianza de cazadores finalmente lo alcanzó. Valentina se sentó, mirando alrededor del modesto apartamento. Lucien y Damien también han muerto, persiguiendo poder hasta el final. ¿Y tú? Yo decidí seguir tu ejemplo. Dejé el clan. Comencé a vivir diferente. Valentina sonrió tristemente. Resultó que tenías razón. Es posible ser vampira sin ser monstruo. Es solo realmente difícil. Lo es, acordó Isabel. Cada día es una elección, pero se vuelve más fácil con el tiempo. ¿Valió la pena?, preguntó Valentina. ¿Todo lo que sacrificaste? Isabel pensó en Thomas, en Catherine, en los nietos y bisnietos que todavía visitaba, que conocían a tía Isabel como guardiana misteriosa. Pero,